So welcome everybody to the Pan-American Trauma Society monthly meeting. It's a pleasure to have you all here today for another meeting with another good presentation. We have some announcements to make. All these meetings that have been recorded for the last years, all the international grand rounds and these meetings have been recorded, and the Pan-American Society will launch a new platform in 3 months where all the members can be able to access all these lectures. Also, all the members can develop activities, put questions, develop chats, and talk to each other in a very interactive way. And we're going to be probably one of the first societies in the world to create a platform like that. And I recall Dr. Aurelio Rodriguez calling me some months ago and asking for something like that, for some interaction. So the good news is that we're going to be doing this soon. You have a time, we have 90 days, we're going to be launching this. In a way that the idea is to have the Pan-American Trauma Society as the platform where physicians, professors, residents, fellows, students, not only from Pan-American Trauma Society, but from any medical society from around the globe can join to look for information, to look for interaction, to look for share cases and have friends from around the globe connecting and discussing not only trauma but critical care and acute care surgery. That's one of the goals of our society. So this meeting will be recorded and going to be available in a few months to everybody. So Esteban, you have been translating this, correct? Hello, Esteban? Esteban? Yeah, Dr. Foyanini is in the Spanish channel, Dr. Martos, so we cannot hear him, yeah. Okay, yeah. So today, I have the honor to have presented the case, an old friend and very old and active Pan-American Society member, a well-known physician in Colombia and a well-known physician in the area of traumatic brain injury, Dr. Andres Rubiano, a friend. He's chief of neurological surgery at Vale Salud, EPS Cali, Colombia. He's going to be talking about, describing a case of novas tendências na atenção integral do trauma de crânio. And after his case and his lecture, we're going to have the honor to have one of our mentors, one of the strongest physicians in trauma in the United States, in the world, Dr. Raul Vaturi, ex-president and executive director of the Pan-American Trauma Society, a professor emeritus of the Department of Cirurgia in Virginia Commonwealth University. He's going to be interviewed and share his memories of the Pan-American Trauma Society. Thank you, Dr. Rubiano. Thank you, Dr. Vaturi, for being here today. Dr. Rubiano, it's a pleasure to have you back in our activities in our society. We are all looking forward for a great presentation today. Thank you. Thank you, Dr. Martos, and thank you to the Pan-American Trauma Society for the kind invitation. And also really nice to see many of the friends here. Entonces vamos a compartir la pantalla para iniciar la presentación. La idea es tratar de hacer la presentación lo más rápido posible para dar la oportunidad de la presentación del doctor Ivaturi. Vamos a hablar algo muy rápido acerca de nuevas tendencias de atención integral en trauma de cráneo. No hay conflicto de intereses. El trabajo actual que estamos haciendo hace parte de un proyecto de investigación que se denomina el Global Health Research Group in Neurotrauma, apoyado por el Instituto Nacional de Investigación Clínica Británico y en convenio entre nuestro centro de investigaciones, la Fundación Meditech y la Universidad de Cambridge.
Un agradecimiento especial a todas las entidades con las que hemos estado colaborando. Dentro de ellas la Sociedad Panamericana, con quien tuve la oportunidad de trabajar por muchos años y siempre vivo al tanto de las actividades. En este momento estamos haciendo un trabajo muy interesante con el Comité Internacional y la sección de Neurotrauma y Cuidado Crítico de la Asociación Americana de Neurocirugía, la Brain Trauma Foundation, Global Neuro Foundation, que es una fundación suiza de educación para neurocirugía de trauma, y los comités de neurotraumatología y neurocirugía global de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía. Entonces, hay muchas entidades ahorita que están colaborando en nuestros proyectos y un agradecimiento especial para todas ellas. Esta presentación va a tener unas secciones breves, unos objetivos, el caso, una reflexión del caso, dos conceptos que quiero compartir con ustedes, el síndrome de compartimiento craneal, nuevas tendencias y las conclusiones. Ya estos objetivos fueron compartidos en el flyer de la presentación y vamos a entrar de lleno al caso, poder oír opiniones y discusiones. Este es un paciente de 26 años de edad, accidente de tránsito en motocicleta, no tenía casco, pierde conciencia en la escena. Llega en ambulancia, a la ambulancia llega más o menos a los 15 minutos, encuentran el paciente en un Glasgow de 6, con una respuesta motora de 4, sin respuesta verbal, sin respuesta ocular. En la ambulancia hacen un intento de intubación sin éxito, pero no hay signos vitales en la escena durante el traslado. Colocan un dispositivo supraglótico para manejo de la vía aérea. Ingresa a una institución externa, a un servicio de urgencias, se encuentran unos signos vitales relativamente estables, una frecuencia dada por el dispositivo supraglótico manejado con un AMBU BBM y una oximetría de 90%. Realizan una secuencia de intubación rápida, colocan una dosis carga de ácido tranexámico, inician la profilaxis anticonvulsivante, no hay más datos de la recepción inicial. Realizan un TAC de cráneo simple, un TAC de tórax, un TAC de abdomen, reportan una fractura deprimida temporal, unas contusiones pulmonares bilaterales en la tomografía de tórax y realizan un angiotac cerebral que es reportado como normal. Esta es una imagen pues, que se logra medio rescatar de lo que hicieron por fuera de nuestra institución. Al parecer esta fue la lesión inicial, con un pequeño hematoma subyacente y una fractura deprimida, sin aparentemente otras lesiones. En esa institución llevan a una cirugía para corrección de la fractura temporal y un drenaje de un pequeño hematoma epidural que estaba por debajo, corrigen una laceración dural y colocan una pequeña malla de titanio. Despiertan el paciente en el posoperatorio inmediato porque ellos consideraban que los hallazgos intraoperatorios eran de baja energía. El paciente despierta y llega hasta un Glasgow de 13, hemodinámicamente estable, y al día siguiente, estando en sala general, el paciente presenta una convulsión tónico-clónica generalizada, no recupera el estado de conciencia, baja a un Glasgow nuevamente de 6, realizan una nueva intubación endotraqueal y la familia solicita una remisión a otra institución porque consideraban que pues, no había un manejo adecuado en esta institución inicial. Ingresa el paciente a nuestra unidad de cuidados intensivos bajo sedación profunda, un Glasgow de 3 dado sobre todo por la sedación profunda, intubado, pupilas puntiformes sin reactividad aparente, ventilación mecánica, una tensión arterial limítrofe de 90 a 60, una cardíaca de 110 y una saturación de 95. Se realiza una tomografía de ingreso, 48 horas ya tenía el paciente luego del trauma. Esta es la tomografía inicial de ingreso del paciente, donde se aprecia, pues evidentemente, un área de una craniotomía previa con un cierre con una malla. Se encuentra pues ahí unas colecciones pequeñas subyacentes, un área de contusión inicial. Lo más importante de esta tomografía es ver las cisternas de la base, que en este momento se encuentran parcialmente cerradas. No hay una clara desviación de línea media. Y básicamente pues esa es la tomografía en este momento. Si hay alguna consideración, alguna opinión hasta el momento, podemos tomar la opinión y les comentamos cómo
o siguió el caso. I think you have some questions here. Tenemos unas questões. Dr. Juan Carlos Fonseca Ortiz, tiene una questão. Dr. Fonseca Ortiz, por favor. No, veo que ¿cuál es la opinión o la experiencia del grupo del doctor allá en Cali? Que si usan los anticonvulsivantes de rutina, lo tienen como parte de su protocolo. Es algo muy cuestionado ahí. Sí, esos anticonvulsivantes no fueron iniciados por nosotros, fueron iniciados en el centro inicial de recepción. En este momento ya yo creo que no hay mucha discusión respecto al uso o no de ellos. Los anticonvulsivantes deben ser usados en la primera semana si hay factores de riesgo, si el paciente ha convulsionado antes de llegar al servicio de urgencias o durante el manejo inicial. Si el paciente tiene un área que pueda ser susceptible de un foco epileptogénico, es decir, una contusión especialmente en la región frontal o temporal, o si tiene una fractura deprimida que pueda estar haciendo compresión del parénquima, o obviamente si hay un trauma penetrante que comprometa también el lóbulo frontal o temporal. Entonces, estos son como los criterios ya más estandarizados, no hay ya mucha discusión al respecto. Yo creo que la Brain Trauma Foundation ha dejado eso muy claro en la búsqueda basada en la evidencia científica. Y si el paciente no ha convulsionado, se deja la profilaxis por una semana y se puede suspender a la semana. Thank you. Dr. Marcelo Ribeiro, sus comentarios por caso até esse momento, por favor. Dr. Ribeiro. Maybe he's on call. Dr. Aurelio Rodríguez. Sí, yo quisiera, yo no sé, el enfoque de esta presentación, a mí lo que me gustaría, porque ojalá que lo que estén escuchando, más que neurocirujanos, sean residentes generales, que hacen trauma. Entonces yo quisiera que el doctor Andrés, que lo quiero mucho, Andrés me pudiera presentar en forma A, B, C, D, a la llegada de un paciente como esto, ¿qué haría el cirujano general, el cirujano de trauma? ¿Qué haría? Estoy hablando de levantarle la cabeza a 30 grados, evitar la hipoxia. ¿Me podrías enumerar lo básico que debe saber? Porque eso es lo que voy a saber. Si le voy a dar dilantin, eso es lo que menos me interesa. Pero lo que me interesa a mí es que sepan A, B, C, D, F, G. Por favor, ¿podrías aclarar eso? Claro, doctor. Muchas gracias por la aclaración. Definitivamente cuando nosotros tenemos un paciente con un trauma de cráneo que puede ser aislado o asociado a otros politraumatismos, igual se debe seguir todo el lineamiento de la reanimación inicial del trauma, la secuencia ABCD como usted lo menciona, donde definitivamente pues tenemos que controlar hemorragias externas y si no hay hemorragias externas, definitivamente iniciar nuestra secuencia de manejo por la vía aérea, garantizar que sea permeable o no, que en este caso pues se intentó, no se pudo en la ambulancia, colocaron un dispositivo supraglótico que garantizó una buena oxigenación, creo que eso fue un buen abordaje que se hizo prehospitalario. Descartar que no haya lesiones torácicas, evidentemente al parecer pues en el sitio donde lo recibieron inicialmente, pues lo que hicieron fue un barrido con un CT de tórax, que lo único que evidenció fue las contusiones, pero definitivamente pues una auscultación inicial para descartar si hay un neumotórax a tensión que se pueda tratar inicialmente es el abordaje inicial en este paciente. Luego pues hicieron también un CT de abdomen que puede ser pues también reemplazado por una ecografía para sospechar si hay o no pues un compromiso ahí. En la parte circulatoria ver pues que definitivamente no haya un sangrado externo que sea la causa de empeoramiento del cuadro neurológico. Hay claridad con respecto a pacientes que tienen traumas craneoencefálicos y que tienen sangrados en otras áreas abdominales o plásticos que generan de alguna manera pues un problema a la hora de la evaluación neurológica, porque una hipotensión sostenida puede generar una disfunción neurológica de parecer. Entonces, luego de ya manejado el ABC, estabilizar al paciente con una buena saturación de oxígeno, con una buena presión arterial, pues obviamente podemos ya entrar en la parte de la D, que sería la evaluación neurológica del paciente. En cuanto a las medidas, al final voy a comentarles algo de un trabajo que estamos haciendo que se llama los protocolos estratificados, donde hacemos énfasis en ese tipo de puntos que el doctor Aurelio ha mencionado. Muchas gracias. Dr. Francisco Collet, any other comment regarding how do you want to receive this patient traumatic brain injury at your hospital in São Paulo? Any other comment about the initial assessment of the traumatic brain injury patient, please? Antonio, the patients arrive in the hospital. All the two hospitals that I work, there is a neurosurgeon
in the plant during the time, all the time. Initial assessment go to the general surgeon or the trauma surgeons. I know what's the difference of this, but they go to the general surgeon in emergency, and they may be ABC of a TLS protocol. If you don't find any problems in the other parts of the body, on the head, you go to start with prevention of cranial hypertension, and to try to make the patients with normal pressure, oxygenation, elevate the head, check the sodium, and call for the neurosurgeon for the treatment. And this procedure is very important because it protects the brain. Sometimes they use of mannitol when they have problems, sometimes, but usually when we use to mannitol, or we go to ask for the neurosurgeon to, if they want to do this or not. Usually don't not start in the initial assessment. I think is that the way that go anywhere for treatment in this situation. But you need to call the neurosurgeon early. ¿Podría aclarar? I think the residents need to hear this. Lo importante en el tratamiento de un paciente con traumatismo encefalocardíaco, corrígame si estoy equivocado, lo más importante es prevenir el daño cerebral secundario, ¿verdad? Y eso se previene, como ha dicho el doctor Francisco, como todos estamos repitiendo lo mismo, evitar la hipoxia y evitar la hipovolemia, ¿correcto? Ahí está la clave. El resto es cosa que le agregamos. Correcto, doctor. Yo creo que si a uno le preguntan qué es lo mejor que se puede hacer por un paciente con trauma de cráneo antes de cualquier cirugía intracraneana, es garantizar una buena oxigenación y una buena presión arterial. Eso es lo que hay que hacer a cualquier costo. Doutor Rubiano, algum papel para a hipotermia em pacientes com trauma craneoencefálico isolado? Bueno, yo creo que estamos un poquito adelante para pensar en hipotermia en este momento, pero definitivamente, como usted lo menciona, y algo que nosotros habíamos hablado hace muchos años con el doctor Aurelio Rodríguez, cuando estábamos en Pittsburgh hicimos un análisis de los pacientes que llegaban hipotérmicos espontáneos, a ver si había o no mejoría de las condiciones en las lesiones craneales asociadas, y lo que se encontró de alguna manera, pues obviamente es un estudio observacional con todas las limitaciones, un estudio de base de datos, pero que yo creo que nos deja claro algunas cosas, y es que los pacientes que llegaban con hipotermia espontánea tenían más mortalidad. En este momento ya yo creo que el tema de la hipotermia en trauma de cráneo cada vez está más claro también. Se han hecho ya varios estudios que han mostrado resultados negativos, especialmente con hipotermia sistémica, y lo que aparentemente muestra algún grado de beneficio es la hipotermia localizada, pero si se cuenta con los dispositivos especiales. Hay unos pequeños estudios, algunos de grupos americanos, hay grupos de la China, donde muestran que con hipotermia localizada se puede realizar algún tipo de prevención o un efecto neuroprotector, pero realmente son estudios muy pequeños, no se ha hecho un estudio a gran escala, pero lo importante es tener claro que la hipotermia sistémica, ya sea inducida o espontánea, aumenta la mortalidad de una manera importante por todas las complicaciones que ya conocemos en trauma asociadas a la hipotermia sistémica. Então, isso é muito importante, que nos países que têm a temperatura baixa, é importante continuar tentando manter o paciente normotérmico desde que recebeu o paciente na sala de trauma, sim? Perfeito. Ok. Alguma outra pergunta, algum outro comentário para o doutor? Vamos, algum outro comentário? Temos um comentário acá do doutor Juan Carlos Fonseca. Durante o ingresso, pressão arterial sistélica normal, que pode estar passando de pressão arterial de 90, a TC foi com um protocolo de trauma, algum sangrado no segundo tempo, o efecto de la pseudoanalgesia? Claro, perfecto. Voy a continuar el caso y vamos a ese punto específico porque nos llamó mucho la atención que aparentemente en un cráneo aislado con un tórax que tiene unas contusiones bilaterales, con un TAC de abdomen normal, el paciente pues estuviera hipotenso. Y es muy probable lo que dice el doctor Matos, porque ya les digo que hicimos, que fuera asociado a la sedación, especialmente ustedes saben que en la mayoría de nuestros países en la región se seda con benzodiazepinas a dosis elevadas,
Y las benzodiazepinas a dosis elevadas están claramente asociadas a hipotensión, sobre todo cuando se hacen traslados secundarios, donde el personal no está muy entrenado. Es importante hacer énfasis en que controlen estas infusiones de benzodiazepinas porque pueden generar este tipo de situación. Entonces voy a continuar con el caso. Lo que hicimos con este paciente, una vez llegó pues a nuestra institución, luego de que tuvimos esta tomografía inicial con la clínica que mencionamos, es que se hizo una radiografía de tórax, buscando evidentemente lo que mencionaba el doctor Martos, y es un probable sangrado dentro del tórax. Se vio las contusiones basales, pero se vieron también unos infiltrados que sugerían una neumonía aspirativa de predominio del lado derecho. Realizamos un barrido ecográfico para ver si había líquido libre. No había líquido libre en cavidad peritoneal, en cavidad abdominal, y hicimos algo que estamos haciendo ya por protocolo en nuestra institución, que es realizar la medición de la vaina del nervio óptico por ultrasonido y realizar una pupilometría digital. Más adelante les voy a entrar en detalles de esta técnica porque consideramos que para países que no tengan muchos recursos es muy útil. Entonces lo que hicimos fue medir la vaina del nervio óptico. Encontramos 7 milímetros en el ojo derecho, que era el lado operado, 6 milímetros, 6.6 milímetros del ojo izquierdo, y estos dos valores, que como les digo vamos a mencionar más adelante, están muy por encima de lo que se considera normal. Estamos considerando en este momento algo que podría ser no asociado a un aumento de la presión intracraneal alrededor de 5.5 milímetros, entre 5 y 6 milímetros por cada ojo. Realizamos igualmente una pupilometría digital donde se evidencia disminución de la velocidad de dilatación pupilar derecha comparada con la velocidad izquierda. Esto indica que es muy probable que haya, por efecto ya de la presión dentro del cráneo, un compromiso del tercer par por algún grado de compresión a nivel de la línea media. Y por esta razón decidimos trasladar el paciente a cirugía para hacer algo que es colocamos el monitor de presión intracraniano, pero hacemos la primera medición ahí, en este caso un intraventricular. Y si el paciente definitivamente tiene unas presiones muy altas, con esta medición indirecta de presión intracraniana que ya habíamos hecho, el paciente va a descompresión secundaria inmediatamente. Entonces, lo que hicimos fue lo que les comenté, colocamos el monitor de presión intracraniana y encontramos una presión intracraniana bastante elevada con un líquido a presión, y por ese motivo el paciente fue llevado inmediatamente a una descompresión amplia del lado afectado. ¿Cuál era la presión, doctor? ¿Qué cosa, perdón? ¿Cuál era la presión? No recuerdo exactamente el valor, pero probablemente estaba alrededor de 25, 26 más o menos podría estar, pero ya más adelante voy a entrar en detalles del tema de la presión, pero en ese momento lo que más nos llamó la atención no fue tanto el valor de la presión porque estaba alto dentro del rango esperado. El rango pues está muy discutido. Las guías de la Brain Trauma en este momento hablan de un promedio para una población donde se hizo el estudio del cual salió la recomendación de 22 milímetros de mercurio, pero tradicionalmente se ha hablado de que probablemente ese valor está entre 20 y 25 milímetros de mercurio para hablar de hipertensión endocraniana. Pero fue la presión con la que salió el líquido por el catéter que definitivamente nos mostró que había un aumento de la presión intracraniana, y por ese motivo se decidió llevar a una descompresión secundaria, sobre todo teniendo en cuenta que ya llevábamos 48 horas y hay algo muy importante que se denomina la carga de presión acumulativa. Y es que este paciente ya llevaba 2 días probablemente con una presión muy alta que no había sido manejada apropiadamente. Si hay alguna otra consideración acá para responder preguntas. Dr. Gabriel Ruiz, from Miami. Muchísimas gracias. Excelente presentación. En algunas instituciones están utilizando el seguimiento de la coagulopatía que está inducida por el trauma craneoencefálico per se. ¿Ustedes tienen algún protocolo para corregir los problemas de coagulación en estos pacientes inducido por TEG o por pruebas, o no lo tienen? Nosotros no tenemos en este momento seguimiento por tromboelastografía o por tromboelastometría. Lo que hacemos básicamente es acogernos a las recomendaciones estándar internacionales con unos valores apropiados de hemoglobina y definitivamente ver si hay alteración de las pruebas de coagulación. Este paciente no tenía alteración de las pruebas de coagulación tradicionales, del tiempo de protrombina o del INR. Y la hemoglobina, ya voy a comentar algo que encontramos en el transoperatorio, y fue que la hemoglobina cayó de una manera importante. Pero lo que en este momento pues podemos tener respecto al seguimiento de la coagulopatía, pues es que obviamente hay que pensar en esa posibilidad, sobre todo cuando hay hematomas intracerebrales
o sobre todo cuando hay hematomas intracraneales grandes no evacuados por todo el elemento asociado a la degradación de la trombina. Entonces, definitivamente es un punto muy importante en el cual toca hacer seguimiento. En este momento, pues, no consideramos que el paciente estuviera cursando con una coagulopatía y había tenido, pues, su manejo inicial con el ácido tranexámico, aunque en este momento ya sabemos que los últimos estudios, aparte, pues, del estudio CRASH, que se han hecho a nivel prehospitalario, principalmente con el grupo de Pittsburgh, no han mostrado pues mucha influencia realmente de las primeras dosis de tranexámico sobre el desenlace de estos pacientes a 6 meses. Aunque el CRASH lo que ha mostrado es utilidad sobre todo para los traumas leves, que fue el grupo que más se impactó. Don Andrés, supongo yo que estamos diferenciando entre la coagulopatía del trauma, porque el paciente con traumatismo encefalocraniano no solamente viene con traumatismo encefalocraniano, realmente tiene otras lesiones que pueden producir la coagulopatía 30%, eso lo sabemos. Pero también hay una causa de coagulopatía debida al trauma neurológico, ¿verdad? Claro, correcto. O sea que yo no entiendo bien cómo llegan a diferenciar cuál es la que está produciendo el problema, ¿no? Las pruebas viscoelásticas, que no sé por qué, estamos tratando de comprar Riboas, pero nadie quiere comprar un aparatito que cuesta $200 para hacer la prueba viscoelástica. Sí, es fundamental, doctor. Yo creo que ese punto que tocaba el doctor Ruiz y que toca usted es fundamental, y en este momento yo creo que la mayoría de centros de trauma deben contar con un tromboelastógrafo y un tromboelastómetro. Es la mejor guía. De hecho, en el consenso del manejo del paciente politraumatizado con trauma de cráneo asociado de la Federación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, en el cual varias de las personas de la sociedad participaron, yo también tuve la oportunidad de participar, se hace énfasis en el manejo guiado por tromboelastografía, tromboelastometría, pero pues la realidad es que muchos centros, especialmente en regiones latinoamericanas, no cuentan con el dispositivo, que como usted dice, es muy barato comparado con otras tecnologías que se utilizan que no tienen mayor evidencia. Doctor Fonseca Ortiz, otra pregunta, otro comentario, por favor. Doctor Fonseca Ortiz, ¿puede hablar? Sí, doctor, en el contexto que el paciente hizo una contusión, me dijo escuché por ahí que hizo una neumonía por ventilación. ¿Qué estrategias usan ustedes para contrarrestar el efecto deleterio de la PIC, en este caso por lo menos? Si usted se refiere pues a la relación que existe en la relación cerebro, corazón, pulmón y al impacto de la ventilación, y en este caso un paciente con contusiones que probablemente requeriría un modo ventilatorio con algunas variabilidades que pueden influenciar la presión intracraniana, pues definitivamente es hacer seguimiento. Entonces, pues el paciente necesita la ventilación mecánica, no vamos a poder despegarlo de la ventilación mecánica. Tiene unas contusiones bilaterales que pueden inclusive asociarse a un SDRA temprano si no se cuida la cantidad de líquido suministrada al paciente, especialmente si se hacen reanimaciones extensas, control daño con hemoderivados también que pueden influenciar esto. Entonces, lo que se recomienda es hacer seguimiento de la presión intracraniana. Por eso aquí vamos a un punto importante que voy a hablar más adelante, y es la importancia de monitorizar esa presión, porque si nosotros no estamos midiendo presión intracraniana, va a ser muy difícil determinar si hay o no influencia de la ventilación en este tipo de pacientes. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante que siempre debemos tener en cuenta, pero generalmente lo que se ha visto es que el efecto es un efecto que no es tan marcado, y que si se está haciendo control de alguna manera de la presión intracraniana, ya sea por un drenaje ventricular externo, en este caso a través de una descompresión craneana, probablemente el impacto sea menor. En la oxigenación también hay que tener en cuenta eso, porque pues obviamente es un paciente que tiene riesgo de tener problemas de oxigenación o trastorno de oxigenación, y pues fundamental ahí también hacer una monitoría de presión tisular cerebral de oxígeno. Perfecto, gracias. ¿Puede seguir con los casos, doctor Rubiano, por favor? Ok. Bueno, entonces, como les mostré, decidimos hacer una descompresión temprana en este paciente. El paciente se traslada a la unidad de cuidados intensivos bajo sedación profunda, monitoría continua de la presión intracraniana. Hicimos el cambio de la terapia hiperosmolar a solución salina hipertónica, especialmente por la hipotensión que había tenido el paciente. Terapia anticonvulsivante, pues se continuó porque evidentemente el paciente había convulsionado ya. Hubo una caída intraoperatoria de hemoglobina de 8,
Y los gases arteriales nos mostraron alteración del lactato y el déficit de base, por lo cual se decidió inicialmente transfundir 2 unidades de glóbulos rojos. El umbral de hemoglobina en estos pacientes también ha sido muy discutido. Definitivamente, pues para cirugía de urgencia, el paciente puede estar acorde a lo que dan la mayoría de las guías de manejo de paciente politraumatizado, valores entre 7, 8, y pues para cuidado intensivo y para tenerlo óptimo en cuidado intensivo probablemente valores cercanos a 9, 10. Entonces ese rango pues todavía no está muy claramente determinado. Se están haciendo 2 estudios en este momento buscando el umbral ideal para manejo de hemoglobina en estos pacientes. Dentro del proceso de la monitoría postoperatoria nos llamó la atención lo siguiente, y es que a pesar de que teníamos ya unas PIC dentro del rango de normalidad, ¿sí? Hay un elemento importante que no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de esa monitoría de PIC. ¿Qué les parece? Anyone? Dr. Ruiz? Dr. Gabriel Ruiz? Your comments? I'm sorry, I'm having a connection problem. Can you repeat that part again, doctor, please? Una pregunta, doctor Ruiz, es relativa a qué le parece esta monitoría posoperatoria del paciente. ¿Qué opinión tiene respecto a la presión intracraneana posoperatoria del paciente? Es una técnica que nosotros estamos utilizando en este momento en nuestra institución. Sin embargo, hay demasiada controversia respecto a la utilidad para predecir el progreso del paciente. Nosotros acá hemos tenido pacientes con presiones que pueden ser en los números simples como 6, 8, 10 y deterioración neurológica y en imagen que se puede demostrar, y pacientes que tienen presiones intracraneanas en los 20, 22, 23 y demuestran mejoría neurológica. Me pienso que todavía hay controversia. Sin embargo, en la unidad de cuidado intensivo en este momento nosotros utilizamos la presión intracraneana y sobre todo la presión de perfusión cerebral como un parámetro importante. Yo pienso que lo que usted está mostrando que se hizo con ese paciente me parece que es el manejo estándar en este momento en el cuidado neurológico agudo. Gracias. Doctor Collet. Antonio, no comments at this moment, okay? Yo quisiera hacer un comentario. Rodríguez, sí. Simplemente histórico. Hace unos años nos invitaron a Ecuador a un congreso e invitaron al papacito del neurotrauma, el doctor Chestnut, you know, y todo el mundo lo esperaba en el avión, y yo bajé, me dice, ¿conoce a Chestnut? Y yo no lo conozco a Chestnut. Hay un señor raro ahí que tiene sandalias, blue jean lleno de huecos, y tiene una alforja cargando una alforja, y un sombrero. Bueno, ese era el profesor Chestnut. Nadie se imaginó que ese era Chestnut. Y Chestnut en Ecuador justamente hizo un estudio sobre ¿cómo se llama? El ICP, ¿no? Presión intracraneana. Creo que llegó a la conclusión que no se comparó los que le pusieron y lo que no les pusieron. Eso solamente pues, podía hacer en Sudamérica, ¿no? A unos no ponerle nada, a pesar que necesitaban, y a otros sí ponerle. Creo que la conclusión, y se publicó en el New England Journal of Medicine, que no era lo que se esperaba, ¿no? Que es tan necesaria poner el ICP a todo el mundo, ¿no? Sino que hay realmente indicaciones precisas. Por eso quisiera que para los residentes, Andrés nos aclarara cuáles son las indicaciones precisas para poner ICP y medir la presión también de perfusión, como está hablando el doctor. Ok, doctor. Gracias por el comentario. Yo creo que ese tema es muy válido, sobre todo para la región latinoamericana. El estudio que hizo el doctor Chestnut en Latinoamérica, especialmente en Ecuador y Bolivia y Argentina, pues definitivamente creo que es una de las clásicas demostraciones de cómo un estudio puede ser mal interpretado y puede generar una difusión de esa mala interpretación a nivel de los sistemas de salud. El estudio del doctor Chestnut fue un estudio que fue muy controvertido porque no se podía hacer en Norteamérica, no lo habían avalado éticamente, pero finalmente se hizo en Latinoamérica. Y lo que se hizo fue tomar centros que no tenían ningún tipo de acceso a presión intracraneana, brindarles el equipamiento para hacer monitoría de presión intracraneana y brindarles el entrenamiento de cómo comportarse dentro de un protocolo. Pero lo que no se refuerza mucho de la historia es que el brazo de control fue un brazo que también recibió educación en manejo de un protocolo que no llevara la presión intracraneana como adicional. O sea que realmente el estudio fue la comparación de 2 protocolos instaurados en sitios donde no habían protocolos organizados.
Ya todos sabemos que cuando uno instaura un protocolo en un servicio de manera organizada, esto ya de por sí mejora la sobrevida de los pacientes. El solo hecho de instaurar un protocolo organizado de manejo. Y lo que se mostró es que probablemente pacientes que están manejados en sitios donde hay mucha variedad en el manejo prehospitalario, ahí se incluían pacientes que llevaban 14 horas de traslado prehospitalario, que habían tenido probablemente una lesión secundaria importante. Cuando hay ese tipo de situaciones alrededor del sistema, monitorizar una presión intracraneana probablemente no cambia el impacto de la lesión previa y todo lo que había tenido. Entonces, el estudio es un estudio que de alguna manera fue bien intencionado, pero a la hora de publicarse realmente pues generó una muy mala interpretación hasta el punto de que en Brasil, por ejemplo, muchos hospitales dejaron de comprar equipos de neuromonitoría respaldados por la publicación del estudio. El estudio se publicó en el New England Journal y pues realmente hizo más daño que beneficio. En este momento, después el doctor Chestnut pasó mucho tiempo asistiendo a muchas reuniones, como menciona el doctor Rodríguez, y publicando muchos comentarios, muchos artículos, muchas editoriales respecto a cómo reexplicar el estudio, pero ya el daño estaba hecho. Y lo que definitivamente nos muestra es que la presión intracraneana es fundamental, hay que saberla monitorizar y que pues si no se tiene, pues hay que buscar alternativas para poder interpretar eso. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Pero es un punto fundamental y tiene que ver con algo, si vamos a continuar acá con el caso, con un comentario que hizo el doctor, aquí tengo, el comentario lo hizo, perdón, está por acá, el doctor Pablo Arellano. Es un comentario muy, muy importante y esto, doctor Rodríguez, usted que está hablando del tema de los residentes, yo creo que es importante reforzarlo. Y es que si todos nos acordamos, la curva de presión intracraneana tiene 3 picos. El primer pico, que es el más alto, que es el que está asociado a la presión sistólica y al pulso sistólico. Un segundo pico más bajo, que es el de la complacencia cerebral. Y un tercer pico más bajo, que es el pulso venoso que va con la respiración. Y esa es la morfología normal de una curva en un cráneo que tiene complacencia, es decir, tiene espacio que ceder ante una presión instaurada. Pero cuando se altera esa curva, como lo menciona aquí en el comentario el doctor Arellano, si ustedes ven la P2, la onda de complacencia se fue por encima del pico más alto, del pico arterial, en este caso sistólico. Y eso independientemente del número, y como lo menciona el doctor Ruiz, el número ya no es muy importante, sino realmente la morfología de la curva es la que nos indica que este paciente, a pesar de tener una presión intracraneana aparentemente en un rango de normalidad, no tiene complacencia cerebral, a pesar de ser ya un paciente craniectomizado. Entonces miren cómo este tipo de elementos muy pequeños nos marca una gran diferencia a la hora de hacer la interpretación en cuidados intensivos de estos pacientes. Y obviamente, como mencionaban, esto pues hay que correlacionarlo con la presión de perfusión cerebral, otras variables que vamos a mencionar ahora, mantener un CO2 en límites normales, eso de hiperventilar a estos pacientes, pero realmente ya cada vez está menos indicado, a no ser que usted tenga una monitoría de oxigenación cerebral donde usted realmente pueda ver en el tejido el impacto de la hiperventilación y garantizando pues una presión arterial a unos límites normales que, otro punto para comentar acá es que ya no se busca llegar a unos niveles muy altos de presión arterial porque si el paciente no está con la autorregulación activada, podemos inducir más daño por más que aumentemos la presión arterial porque podemos inducir más presión intracraneana. Entonces, mire que después del paso de 14 a 18, que todavía está dentro del rango de normalidad y casi que se pusieron iguales las tres líneas de la curva. Este paciente, por definición, es un paciente que está cursando con una presión intracraneana alta, a pesar de que el número es un número bajo y que es a lo que nosotros vamos a denominar ahora, que les mencionaba más adelante, el síndrome de compartimiento intracraneano. Entonces, estos son pacientes que tienen activo un síndrome de compartimiento intracraneano a pesar de estar ya operado. Entonces, si está así ya operado, imagínense cómo estaba este paciente si no se había operado y no se había quitado el cráneo. Entonces, este concepto es fundamental, muy básico y recomendado para que lo discutan ustedes con los residentes. Esta es la evolución del caso al día 10. El paciente evidentemente hizo una neumonía aspirativa, pues requirió manejo antibiótico. Afortunadamente tuvo unos parámetros pues, que pudieron controlarse. Se retiró más o menos al día de la presión intracraneana porque por fin hubo normalización de la curva.
el paciente pues empieza a hacer acá un higroma subdural, que es muy normal en estos pacientes luego de que pasa el efecto de la presión intracraneana. A pesar de eso, si ustedes ven, las cisternas siguen un poco cerradas, lo cual dice que el paciente todavía tenía algún grado de presión a pesar de todo, pero ya no era representativa de la pérdida de la complacencia cerebral. En el día 15 el paciente pues persistía con ventilación, por lo cual se requirió hacer una traqueostomía. El nivel de conciencia no era pues muy apropiado al despertar o en los test de despertar, y se hizo también pues una gastrostomía para disminuir el riesgo de neumonía aspirativa en estos pacientes que permanecen mucho tiempo con sonda enteral nasogástrica o orogástrica. Pues se siguió la evolución del paciente. Y el día 20 pudimos hacer nuevamente la cranioplastia. Aquí vemos un higroma subdural contralateral. Lo que hemos visto es que estos pacientes, si se deja mucho tiempo sin el colgajo óseo, hacen hidrocefalia y además de eso hacen estos higromas contralaterales. Entonces, al hacer la cranioplastia, esto tiende a normalizarse, se regula la hidrodinámica del líquido, se disminuye el riesgo de hidrocefalia, y este es el paciente a la alta hospitalaria, día 25, donde ya pues obviamente hay mucha más compensación de las estructuras. Aquí tenemos una imagen pues protegida de la identidad del paciente. El paciente salió con unas alteraciones mínimas cognitivas y con algo de paresia del brazo del lado contralateral, pero pues en este momento está en fase de rehabilitación. No sé si hasta este momento hay algún comentario. Doctor Ruiz, ¿tienes un comentario? Es impresionante la recuperación del paciente de todas maneras, y me impresiona mucho que el paciente en la fotografía pareciera que está sentado. Me parece impresionante la recuperación y mis más sinceras felicitaciones, no solamente por los resultados del caso, sino por el manejo tan bueno que tiene del tema, y la autoridad con la que nos ha presentado este caso es excelente. Muchísimas gracias y un gran aprendizaje en esta charla. Definitivamente lo felicito. Si me permiten, quisiera una pregunta. Doctor Rubiano, los gringos allá, los norteamericanos, hacen esto de que la craneectomía de drenaje versus craneotomía, ¿no? Y tratan de comparar. Creo que al final llegan a la conclusión que no hay mayor diferencia, pero ¿usted qué piensa de eso? De esa controversia. Ese ya es un aspecto técnico que podemos mencionar, que tiene que ver con la craneotomía o la craniectomía. Pues en la craniectomía lo que se hace es que se deja el colgajo óseo por fuera. En la craneotomía generalmente se recoloca. El punto en este momento pues es qué nivel de evidencia tiene la descompresión craneana. Nosotros publicamos recientemente, yo tuve la oportunidad de ser invitado a realizar las guías de la Brain Trauma Foundation, la última edición que publicamos en el año 2016, y creo que fue a finales del año pasado, a principios de este año, publicamos la actualización de la recomendación para descompresión craneana, donde pues desafortunadamente no hay mucha evidencia, y los estudios que se han hecho sobre todo con una técnica que es la descompresión bifrontal. La descompresión bifrontal es una técnica diferente a la unilateral, que fue la que yo presenté acá. Y lo que hemos identificado con el grupo de trabajo es que mucho de lo que se hace en Latinoamérica es más descompresión craneana unilateral o bilateral hemisférica, no la técnica bifrontal. Entonces, a la hora de hacer transferencia de los resultados de los estudios grandes que se han hecho, que es el RESCUE ICP y el DECRA, pues realmente no podemos extrapolarlo a la realidad de lo que nosotros hacemos acá. Las recomendaciones de la Brain Trauma en este momento pues consideran que hacer una descompresión unilateral o bilateral hemisférica disminuye la presión intracraneana, o sea, es una técnica ideal para disminuir la presión intracraneana. La evidencia en este momento pues no muestra mucha correlación con respecto al tema de la sobrevida y los desenlaces. La técnica bifrontal, que se ofrece muchas veces para lesión difusa, no lesiones que tienen hematomas o otras lesiones de la cara lateral del hemisferio, pues realmente no está asociada a mejoría de la sobrevida con respecto al manejo médico, que eso sí mostraron los dos estudios que se han hecho. En este momento está cursando un tercer estudio con el grupo que trabaja con nosotros, el grupo de Cambridge, que se llama el RESCUE ICP Subdural, que es para pacientes que tienen hematoma subdural grande hemisférico, en donde se está aleatorizando a dejar el hueso por fuera o a recolocarlo.
y pues estamos esperando los resultados de ese estudio, que yo creo que va a ser mucho más aplicable a lo que nosotros hacemos en nuestra región. Lo otro es que los dos estudios grandes eran estudios de técnica secundaria, es decir, habían pasado ya muchas horas, como en este caso, más de 48 horas a veces, para descomprimir los pacientes. Y lo que nosotros hacemos en muchos de nuestros países es descompresión primaria, que es inmediatamente llega el paciente, se hace la cirugía, se drena la toma y de una vez se deja el colgajo por fuera. Entonces, ese es un tema bien interesante. Nosotros tenemos varias publicaciones al respecto para las personas que estén interesadas, la mayoría de acceso abierto en el PubMed. Entonces, es un tema que nos interesa también mucho a nosotros y muchas gracias por el comentario. Okay. Tenemos preguntas también, doctor Willy Neumann. Doctor Neumann, ¿puede hacer la pregunta, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente presentación, bastante ilustrativa, sobre todo para los que no manejamos con tanta frecuencia este tipo de patologías, ¿no? Son varias preguntas que tenía. Bueno, la primera entonces, ¿cuál sería la causa del síndrome de hipertensión craneal que se vio, ¿no? Sería lo que comentó del efecto acumulativo de la presión durante los 48 horas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿en cuánto tiempo observaron la normalización de la curva de Peak? O sea, ¿cuánto tiempo es lo esperable que podemos o que pudiera esperarse que se observe ese cambio de la presión hacia los valores o la morfología normal, si es que hubiera algún tiempo estimado de normalización, o cuánto tiempo pudiéramos esperar para no realizar o buscar otra forma de resolver el problema? Y bueno, la tercera pregunta, ¿qué alternativas a la medición de presión intracraneal se pudieran tomar en países con recursos limitados, como por ejemplo, pues, que normalmente no hacen este tipo de maniobras de forma regular, ¿no? Tenía una cuarta pregunta, pero creo que de a pocos para que pueda ir respondiendo, doctor Rubiano. Muchas gracias, doctor. No sé, doctor Martos, cuánto tiempo tenemos, porque pues podemos contestar esto rápidamente o podemos contestarlo con algo de las diapositivas, porque pues realmente este es un tema que da para mucho tiempo, pero no quiero tomarme pues todo el tiempo del ejercicio. De pronto, posteriormente podríamos hacer una reunión exclusivamente dedicada a ese tema. Pero para contestarle al doctor Neumann así rápidamente, básicamente cada paciente es individual. Y hay muchos factores que afectan la presión intracraneana que dependen de otros elementos del paciente. Ya lo hemos discutido aquí, por ejemplo, si el paciente tiene además un trauma de abdomen, si el paciente, por ejemplo, tiene un cuadro, un síndrome compartimental abdominal, si el paciente tiene un trauma de tórax importante que comprometa la oxigenación y son pacientes que tienen problemas de oxigenación asociados, que en este caso afortunadamente nosotros no lo tuvimos, pero pudiese ser pacientes que tienen drenajes pleurales permanentes y que de alguna manera hacen trastornos de oxigenación, o pacientes que tienen lesiones torácicas importantes que requirieron resección de tejido. Entonces, en este caso, el paciente pues normalizó la curva durante el tiempo que estuvo ahí con nosotros y eso pues ya nos muestra que vuelve a haber complacencia. Ahí el concepto del síndrome de compartimiento craneal apenas se está como definiendo claramente, a pesar de que muchas veces se ha hablado de eso, no había una clara definición, pero es el mismo principio que se ocupa del síndrome compartimental en extremidades y en abdomen, y es que si hay compromiso de las estructuras vasculares y si hay compromiso de las estructuras nerviosas que generen pues impacto en el paciente, definitivamente estamos hablando de un síndrome de compartimiento, tal como está definido en el diccionario. Entonces, con eso que vimos del valor del número de la presión intracraneana, ya vimos que eso no realmente nos define a nosotros si hay o no un compartimiento intracraneal. Nos habla simplemente de que un paciente puede estar en un rango asociado históricamente a presiones intracraneales elevadas, que son los valores por encima de 20, 25 milímetros de mercurio. Pero que cada paciente tiene su propia complacencia. Lo que nosotros pensamos en este caso es que era un paciente que tenía una complacencia baja permanente, ¿sí? Probablemente por la estructura craneal. Nosotros en lo que estamos ahorita próximamente vamos a publicar un artículo relacionado con este tema, y es que nosotros vamos a la anatomía básica y decimos, en el cráneo tenemos 3 compartimientos. Tenemos 2 compartimientos supratentoriales, izquierdo y derecho, divididos por la hoz del cerebro. Un compartimiento infratentorial, que es donde está el cerebelo, el tallo, dividido por la tienda del cerebelo. Y dentro de cada uno de estos 3 compartimientos, la presión es diferente. Pues en un paciente normal trata de ser homogénea, pero si uno mide independientemente la presión en cada uno de estos compartimientos, hay variabilidades.
y hay por configuración anatómica compartimentos que son menos distensibles o compartimentos que tienen menos tolerancia a un aumento de la presión dentro de ese compartimiento. Entonces, lo que pensamos es que este paciente probablemente tenga alguna variante anatómica de drenaje venoso o algo que lo hace menos tolerante a la presión intracraneana y que realmente puede generar estos cambios, y que la única forma de identificarlo es en este caso pues a través de la monitoría invasiva con la curva. Pero volviendo a la pregunta suya siguiente, y es cómo podemos nosotros hacer para pensar en esto en ausencia de un monitor de presión intracraneana. Como les decía, lo que estamos haciendo ahorita es probando el ultrasonido de nervio óptico. Se supone que el nervio óptico está envuelto en una vaina de repliegue de duramadre, y es una extensión de la duramadre que viene del compartimiento intracraneano. Entonces, si hay un aumento de la presión en el compartimiento intracraneano, pues la duramadre tiende a distenderse, y esa tendencia a la distensión va a través del nervio óptico y distiende el forro, por así decirlo, del nervio óptico de duramadre. Entonces, cuando uno lo mide con el ultrasonido, con un transductor lineal, hay una técnica pues que ya está descrita, son 3 milímetros por la parte posterior del ojo, y se mide el ancho de la vaina en ese momento, no del nervio, sino del empaque de la vaina del nervio óptico. Y lo que estamos viendo para nuestro medio, al menos en Latinoamérica, es que si estamos por encima de 5.5 milímetros, probablemente está cursando con una distensión asociada a pérdida de la complacencia dentro del cráneo. Entonces, ese sería un método muy sencillo y muy útil que se puede empezar a utilizar. Obviamente es operador dependiente, hay que hacer el entrenamiento, es como todo, como la técnica del FAST, que es operador dependiente. Entonces, ese es un método. Y hay unas publicaciones que hicimos recientemente con un grupo de Latinoamérica, donde fue liderado por el doctor Chesno, el amigo del doctor Ableri Rodríguez. Lo que se hace en este momento es buscar, si no hay ni siquiera acceso a un ultrasonido, ¿qué nos podría indicar a nosotros que el paciente realmente está cursando con aumento de la presión intracraneana o con un síndrome de compartimiento? Y esto pues ya es algo probabilístico que se establece de acuerdo a las publicaciones que existen y las correlaciones con dos elementos. Uno, el examen clínico, que pues no es el mejor para garantizar que esté o no aumentada la presión intracraneana, pero que hay unas indicaciones del examen clínico que podrían cursar en una alta correlación con este tipo de alteración, o la imagenología, hallazgos de la tomografía que podrían en un alto porcentaje estar correlacionados con la presentación de este cuadro. Entonces, eso es más o menos lo que se tiene, y más adelante, si podemos, les muestro un cuadrito muy rápido de las publicaciones en las cuales se está tratando de hacer esta correlación. Gracias, doctor Rubiano. Tenemos una pregunta del doctor Juan Carlos Puyana. Puyana, por favor. Muy brevemente, no quiero hacer preguntas, simplemente quiero felicitar al doctor Rubiano, porque no sé si la audiencia se ha dado cuenta, Andrés es básicamente una autoridad mundial en trauma craneoencefálico, representa a Colombia y a Latinoamérica en todos los congresos de neurocirugía, y ha sido capaz de unir ese puente entre las dificultades técnicas y científicas de proveer una atención neurológica, neuroquirúrgica número uno en áreas donde hay muy pocos recursos. Y Andrés se ha convertido en esa persona que es capaz de hacer investigación, educación y entrenamiento en una forma como muy pocos lo han hecho en el mundo. Así que, Andrés, felicitaciones y nos haces proud all of us. Muchas gracias, Andrés. Quisiera, me tomo un minuto. Quisiera decir algo, me lo quitó de la boca realmente, Carlos. Hace 15 años que vengo luchando en la Sociedad Panamericana que ayudé a fundar, a que entiendan que el neurotrauma es importantísimo en el manejo del paciente politraumatizado, pero no entendemos porque hablamos de lesiones cardíacas por cuchillo, por bala, del pulmón, de todo, pero no hablamos. Por eso el doctor Martos ha hecho el primer paso, que nadie lo ha dado anteriormente, está rogando a todo el mundo. El doctor, tenemos un brillante persona, Antonio Rubiano, es el único que nos ayuda, bilingüe, que puede hacer, pero nadie quiere hacer. En Estados Unidos, el cirujano de trauma de entrenamiento rota por neurotrauma, nosotros, porque tenemos que manejar, nosotros manejamos al paciente en la UCI. El neurocirujano está durmiendo y viene a operar, pero el que maneja al paciente en la UCI es el cirujano de traumas. O sea que nosotros tenemos que saber lo básico, el residente de cirugía tiene que saber lo básico del manejo del paciente con neurotrauma. Y por eso ojalá que este paso que ha dado Antonio, que es la primera persona que he invitado en forma así global, que yo tengo este reconocimiento de Andrés, no solamente porque me escribe los capítulos para los libros, porque yo no los escribo, lo escribe él, de sonografía, imagínense, experto en sonografía, para el libro del doctor Asensio, entonces 2 veces,
es una brillantez que la estamos desperdiciando. Te prometo, Andrés, que esta vez con la ayuda de Antonio la cosa va a cambiar. Hay que reconocer lo que tenemos y hay que reconocer que se debe entrenar a nuestra gente a que tenga principios fundamentales de saber cómo manejar un paciente con traumatismo encefalocraniano. Aunque me dice, yo hago más heridas de 5 heridas en el corazón. Está bien, pero también tiene que saber de lesiones neuroquirúrgicas. Gracias. Doctor Rubiano, creo que tienes unos slides a más. Vamos a continuar y después tenemos unas cuestiones para el final con el doctor Napoleón Méndez, por favor. Doctor Rubiano. Sí, gracias al doctor Rodríguez, al doctor Puyana por las amables palabras y al doctor Martos por la amable invitación. De verdad, pues ustedes saben que yo siempre he querido colaborar en todo lo que he podido y pues en este momento estamos en un momento interesante de lo que hemos logrado desarrollar gracias al apoyo de muchos de ustedes y simplemente quiero, para no extenderme, voy a ir a las 2 diapositivas finales porque pues tenía una revisión un poco más amplia de lo que es pues todo este proceso que hemos llevado a cabo, pero quiero centrarme en dos cosas muy importantes finales para que lo tengamos en cuenta así de manera rápida. Vamos a ver. Voy a compartir aquí brevemente la pantalla también para mostrar esto. Y es que, a ver, no sé por qué no me muestra acá. A ver. Bueno. No, me trae. No, vamos a ver si puedo encontrarla por acá para. Aquí. Creo que es. Aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer si estoy en sitios que tienen una alta variabilidad de recursos? A veces poco o nada de recursos, a veces algunos recursos, a veces todos los recursos, es lo que mencionaba el doctor Rodríguez. O sea, si nosotros nos vamos a toda nuestra Latinoamérica querida y mucha de la región americana, pues vamos a encontrar mucha variabilidad y vamos a encontrar pacientes muy graves que llegan a sitios como estos, o sitios muy graves que llegan a sitios como estos. Desafortunadamente, la gran mayoría, el 80% de los pacientes llegan a sitios como estos. Entonces, de alguna manera, estamos en ese proceso. Los quiero invitar a todos a que lean este documento. Es un documento que publicamos de acceso abierto, que es el protocolo Bootstrap. Lo que hicimos fue establecer, en este momento hay muchas guías y recomendaciones internacionales. Tenemos pues la guía de la Brain Trauma, tenemos las recomendaciones de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Pero si ustedes se dan cuenta, muchas de estas guías y recomendaciones pues están hechas en países de muchos recursos y a la hora de aplicarlas a sitios que no tienen todos los recursos nos quedamos con esas dudas, como nos mencionaban ahorita, el doctor Newman nos decía, bueno, y si yo no tengo todo eso, entonces, ¿qué hago? Entonces lo que hicimos fue un consenso con muchas personas que tenían experiencia en áreas de bajos recursos y en áreas también de altos recursos. Los pusimos a todos juntos y organizamos algo que se denominan los protocolos estratificados. Y el resumen está en este esquema. Yo puedo tener un paciente con un trauma de cráneo severo que llegue a un sitio donde la ambulancia no tiene nada, donde la ambulancia tenga algo o donde la ambulancia tenga todo, que sería el cuadro verde. Y de ahí pasar a una sala de urgencia que puede no tener nada, puede tener algunas cosas o puede tener todo y además puede tener o no tener tomografía. Y de ahí yo paso a un sitio que puede tener sala de cirugía con neurocirujano o una sala de cirugía con un cirujano no neurocirujano que pudiese hacer algo por ese paciente. Y de ahí yo puedo pasar a una unidad de cuidado intensivo que tenga todos los recursos o a una sala general o a una unidad de cuidado intermedio que no tenga todos los recursos. Y lo que hicimos con este ejercicio fue establecer unas recomendaciones con protocolos para cada una de esos escenarios basados en evidencia más recomendaciones de buena práctica clínica basadas en experiencia, que es lo que finalmente se establece con los consensos. En este artículo, que como les digo, está de acceso libre en el PubMed, lo más importante es esto, y es el material suplementario, porque el material suplementario tiene todos los protocolos con el paso a paso para cada uno de esos escenarios. Entonces, yo simplemente ubico en dónde estoy, qué recursos tengo, ya sea en la ambulancia o en la sala de urgencia o en la sala de cirugía o en la sala de cuidado intensivo, y me ubico en uno de esos protocolos. Si a mí me van llegando más recursos, yo puedo saltar al siguiente y así. Y esto de alguna manera
nos genera unas recomendaciones de buena práctica clínica para áreas aún sin nada de recursos. Y esto está basado en algo que estamos trabajando con el grupo de Cambridge, que se llama el abordaje de sistema al trauma craneoencefálico en países de mediano o bajo ingreso. Y es que realmente nosotros tenemos que ver todo el problema desde la parte sistémica, con todos los elementos que están en interacción, tanto a nivel de recurso humano como de recursos para el cuidado de estos pacientes. Esto es un ejemplo muy breve de lo que publicamos hace poco con respecto a la evaluación en Colombia. Por ejemplo, en Colombia aún hay 6 o 7 departamentos que no tienen neurocirujano, y son países donde son departamentos donde hay una alta incidencia de trauma. Entonces uno dice, bueno, y si hay un paciente con un epidural o un subdural, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Pues la gran mayoría se van a morir o van a terminar como donantes al ser remitidos a los centros que manejan centros de alta donación de órganos. Entonces, pues esto es un tema ya que tiene que ver con la organización del sistema a nivel nacional. Evaluamos con el grupo de Rutgers y con varias universidades de Colombia a qué distancia están la mayoría de los pacientes. Vemos claramente áreas que están desprotegidas, sin proveedores quirúrgicos y que tienen pues poblaciones importantes. Los proveedores quirúrgicos están casi todos concentrados en las ciudades principales. Y pues esto es un problema del cual hay que hablar. Lo que estamos poniendo desde nuestro grupo para conocer esto es nuestro registro de neurotrauma. En este momento ya estamos en varios países de la región entendiendo qué es lo que está pasando con el manejo de los pacientes para hacer estudios de efectividad de intervención. Desarrollamos en conjunto con el Instituto Barrow de Arizona y la Universidad de Cambridge nuestro primer programa de fellowship en neurotrauma y neurocirugía global. En este momento ya tenemos 8 fellows graduados y trabajamos pues con un proceso muy bonito de intercambio. Y pues eso era lo que estamos haciendo. Como mencionaba el doctor Rodríguez, uno puede tener un paciente con un trauma de abdomen muy complicado, un trauma de tórax, herida cardíaca, pero pensar también que esa lesión cerebral es importante manejarla, porque de alguna manera, si hacemos control de daños acá, debemos hacer control de daños acá para garantizar la sobrevida del paciente. Doutor Rubiano, excelente apresentação e com certeza vamos ter uma outra, invitá-la para uma outra formal com todos os slides e tudo que queira falar. Temos Dr. Napoleão Mendes, por favor. Comentários. Sí, muchísimas gracias. Excelente presentación, Andrés. Recursos, el fenómeno del COVID, porque resulta ser que dentro del mismo hospital dentro de los mismos hospitales hemos tenido últimamente los fenómenos de la pandemia, que son 2 hospitales en uno solo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el paciente es COVID positivo, hemos tenido algunas situaciones como, por ejemplo, obstrucciones arteriales que hemos tenido que... Creio que perdemos o Dr. Napoleão Mendes. Mas, Dr. Rubiano, o Dr. Napoleão Mendes aceite muitos comentários no chat. Se pode responder os comentários. Ele se pergunta muito como é a situação com COVID. O que cambió en el manejo de los pacientes de neurotrauma con COVID. Bueno, pues realmente al principio, cuando empezó la pandemia, pues hubo todas las situaciones que nos podamos imaginar con respecto a la aprehensión que teníamos por manejar tempranamente estos pacientes. No entendíamos qué era lo que estaba sucediendo con la pandemia, con los contagios. Luego de que ya pues ha pasado el tiempo, lo que hemos visto es que igual estos pacientes tengan o no tengan COVID, hay que operar. Y pues realmente lo que estamos entrando con la mayor precaución posible. Hace poco en el Journal de Trauma publicamos la revisión sistemática con respecto a la ropa de protección, el equipo de protección personal para cirugía de trauma, y definitivamente lo que muestra la evidencia es que pues, si entramos con la protección estándar, el N95, unas gafas, un chaleco apropiado, pues probablemente vamos a disminuir el riesgo de contagio de COVID. Y otro tema es el tema de las pruebas. Las pruebas realmente lo que nos han mostrado es que hay mucha variabilidad, y pues la pregunta es, si yo tengo un paciente con trauma craneoencefálico severo, tiene COVID y la prueba de antígenos me sale positiva, pues yo no voy a dejar de operarlo. O sea, igual lo tengo que operar, es una emergencia.
Yo creo que definitivamente el tema del COVID da mucho más pies para las cirugías selectivas. Urgencia es urgencia, hay que seguirla manejando. Y lo que tenemos es que protegernos nosotros y proteger a nuestro equipo. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento con todos los pacientes es, independientemente de la historia del paciente, el paciente llega, se le toma su prueba de COVID y se opera. Y después vemos el resultado. Hemos tenido muchos pacientes con PCR positivo después de la cirugía. Y lo que se hace es que se aísla en el cubículo de COVID, pero se sigue manejando igual. Yo creo que ese concepto es importante. Hay algunas alteraciones que no hemos visto tanto en nuestro medio, pero por ejemplo en Bolivia se están viendo mucho y es sangrados intracerebrales asociados per se al COVID, algunos casos de trombosis, pero en general lo que nosotros hemos visto, sí hemos tenido algunos pacientes con hematomas grandes intraparenquimatosos que pueden pues como presentar como alguna expansión anormal dentro de lo que uno espera, probablemente puede estar asociado a la fisiopatología del COVID, pero pues igual hay que seguirlo manejando, se les coloca su monitoría, se drenan los hematomas, porque pues estamos buscando es que el paciente salga adelante. Gracias, Napoleón, por tu comentario. Gracias. Eu gostaria de pedir para a doutora Ana Maria Pacheco, se está presente. Doutora Ana Maria, poderia ser resumo de las lições aprendidas nesta charla do doutor Rubiano, por favor. O que os residentes, os estudantes têm de levar como lições hoy, por favor, Ana María. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Andrés, de verdad te felicito por tu presentación. El doctor Aurelio Rodríguez tiene toda la razón. En realidad, esto es lo importante de saber cómo manejar al paciente con neurotrauma, porque efectivamente todos nosotros nos enfocamos al resto del cuerpo, del cuello para abajo, y la cabeza se la dejamos a los neurocirujanos. En mi centro, afortunadamente, tenemos neurocirujano, entonces lo primero que hacemos es llamarlo porque él está in situ. Pero me queda claro que si no está el neurocirujano presente, tenemos que saber cómo hacer las cosas. Por lo tanto, me parece muy interesante tu charla y los comentarios que hizo el doctor Aurelio Rodríguez. Por supuesto, Juan Carlos Puyana también, que ilustró a todo el mundo para saber a quién teníamos enfrente, que no era cualquier persona, era la eminencia en neurocirugía. Creo que eso es lo mejor. Lo mejor es haber aprendido de él, lo mejor es el comentario que hizo el doctor Aurelio Rodríguez, que necesitamos saberlo y aprender de esto, y que tú, Antonio, nuevamente estés siendo pionero en algunas cosas y poniendo el neurotrauma en el foco del paciente traumatizado. Así que les agradezco mucho por su presentación. Muchas gracias, doctora María, por el comentario. So, antes de la presentación del doctor Ivaturi, doctor Rubiano, brillante presentación, muchas gracias. Sé que está muy ocupado la terapia intensiva. Muchas gracias por apresentar hoy. Com certeza vamos invitá-lo outras vezes. Sus últimos comentarios y palabras, por favor, doctor Rubiano. No, nuevamente agradecimiento, doctor Martos, por la amable invitación, a todos mis amigos de la Sociedad Panamericana de Trauma, que los quiero muchísimo, siempre los he llevado en el corazón, y que estamos desde nuestra experiencia, pues, con las puertas abiertas para todos los que quieran, colaborar en nuestros proyectos. En este momento, pues, tenemos una muy buena red de trabajo, especialmente con los neurocirujanos, en este momento a través de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía. Estamos trabajando muy de la mano con los neurocirujanos de la región. Próximamente tendremos, a final de este año, si lo permite todo, en Guayaquil, el Congreso Latinoamericano, y el Congreso Mundial de Neurocirugía va a ser en Bogotá, si Dios lo permite, también el próximo año. Hemos logrado eso después de 30 años para la región latinoamericana, que un Congreso Mundial de la Federación Mundial de Sociedades se haga en Latinoamérica, y esperamos tener a muchos de nuestros amigos con las puertas abiertas en este gran evento. Muchísimas gracias y a la orden con todo lo que necesiten a través de mi correo electrónico, que lo voy a dejar acá por el chat. Muchas gracias, Andrés. Brillante presentación. Vamos ahora, let's go now with Dr. Raul Ivaturi. We have a few physicians in the world that you can say that they are legends in their fields. So, you can talk to anybody in trauma, they can say that Dr. Raul Ivaturi is one of them. He has been in multiple countries in the world, always humble, always available, always willing to help, to help anybody to talk about trauma, to introduce trauma, and to improve trauma. We had the honor to work and to have Dr. Raul Ivaturi leading the Pan-American Trauma Society for many years as executive director. And he's the one that lead us
where we are right now. So I have the honor to introduce Dr. Roy Vaturi to do his talk as former president and former executive director of the Pan American Trauma Society. Dr. Vaturi, thank you for being here today. First of all, let me thank you for giving me this opportunity to address you and all our friends. Let me also have the opportunity to congratulate Andres for a brilliant case. We have long recognized his expertise in neurosurgery. We have always called upon him to give us some pearls of wisdom with brain injury, and we have thanked him for his enormous amount of services to the Pan American Trauma Society. So I would like to just give you a background of the society, see where we have come from, where we are going, and then I would like to give you my thoughts about what the future should hold for us. It is traditional to say that I don't have a conflict of interest, but I do have a conflict of interest because I love the Pan American Trauma Society. My career is made by Pan American Trauma Society, so I do have a conflict of interest, and I want the audience to know that, and I acknowledge that shamelessly. Now, the Pan American Trauma Society is now 35 years old and started in 1987 or so in the so-called luncheon, a brilliant idea that is conceived during a lunch in Mexico City during Red Cross, I believe in 1981. We know of two of these figures very well here, Aurelio Rodriguez and then Armando Becerro. It was his idea to come up with this society whose mission would be to encourage the exchange of knowledge and information between among different physicians, nurses, pre-hospital providers, and other healthcare personnel, not only in North America, but in the Central and South America as well. The second conference of the Pan American Congress was supposed to be held in Puerto Rico in 1988. But then Victor Hugo, who is a massive hurricane, just came at the same time, so this had to be canceled. And the next Congress, luckily after the Congress, the Pan American Trauma Society survived this huge hurricane, was in Brazil, in Sao Paulo, I believe. And since then, we have come a long way. And our agenda for the last 3 decades has been, most importantly, to optimize patient care, improve the academics of our members. And one important mission that we had was to energize the entire youth of our Latin American countries and our colleagues so that they will contribute to the science of trauma and acute care surgery. We had a basic philosophy, and that is that improvements in the care of the injured patient, even in those countries with limited resources, the so-called LMIC, is quite feasible as long as you get organized and you plan carefully, and this can be achieved. And this indeed has been our motto, and this has been our practice. Try to get education and practice-based learning by all these various courses: ultrasound, basic and advanced, disaster management, basic trauma care, burn care, DQT. DQT are the surgical skills course that actually Dr. Aurelio Rodriguez started in Baltimore a long time ago, and then brought it to the Pan American Trauma Society. And then QI, and more recently, research in trauma. We have advanced now these concepts to data collection and trauma registries, which are very, very important. And here you have the basic trauma course given by Dr. Obutanos. And this is the group that is listening to Dr. Aurelio Rodriguez during the surgical skills course. And this is actually the animal laboratory where the students actually practice surgical techniques with maestros like Aurelio Rodriguez. And we always believe that the nurses and the EMS are a very important component of our team. So we have worked very hard to involve them and to mature them in our daily practice. We also had the International Observership Program for South American professionals in North American trauma centers. Classic examples were
University of Pittsburgh with Dr. Peitzman, VCU, Virginia Commonwealth University, Riverside in California, and then Northwestern with Dr. For registry global healthcare. We also had international trauma fellowships for North American residents who like to know surgical techniques with the great amount of experience and the caseload that South Americans had. They could easily teach these residents a lot of surgical trauma care. So people have gone to Panama, Cali, and Bolivia to get these experiences. And then Dr. Matos, you started these weekly trauma conferences televised, and that was for about now more than 10, 15 years. And these have gone extensively throughout the North America as well as South America. And that has been a phenomenal improvement in our daily care of these Pan American Congress. Now, this is Vivian Lane. Vivian Lane was a surgical nurse coming from Connecticut with Dr. Barba and others. So she was very much part of the Pan American Trauma Congress, Pan American Trauma Society, and she brought the nursing courses and the nursing staff for nursing teaching, for nursing education. We also believe that EMS plays a very important part, and this is an example of how we made them part of our team. Actually, Pan American Trauma Society and Robert Wood Johnson Medical School held a global nursing symposium in 2016 under the leadership of Dr. Peck. And also Christiane has taken over the nursing component, and she's doing a phenomenal job of keeping the nursing company alive. There was a pre-hospital exchange program actually between Virginia and Columbia a few years ago, thanks to Dr. Andres Rubiano, who arranged this, and they have immensely benefited from this experience, both the Virginia EMS coming to Columbia, as well as the Colombian EMS people going to Virginia. And of course, we have these kind of monthly conferences that you have started, Dr. Matos, which has made a phenomenal difference of keeping us all together, talking to each other, learning from each other. This has been a tremendous advance, and we cannot thank you enough for doing this for the society. And then we also were concentrating on improving the research and academics of the society, especially for the young people, to get them to do clinical research, publish their findings in the Pan American Journal of Trauma and Critical Care and Emergency Surgery. As you know, Dr. Sandro Rizzoli is now the editor-in-chief, and he has done a phenomenal job of bringing this up to speed. And hopefully this will be indexed by PubMed and others in a matter of a year or so. Our last important goal is to energize our youth. And for these, we learned some lessons from trauma leagues that were going on in Brazil, Colombia, Ecuador, and we have student and resident chapters who participate in the annual congresses, do an annual research competition, both for students, residents, as well as general surgeons. This has been a ever-increasing competition with many, many, many very worthwhile abstracts coming from the South American countries. We also gave our youth the PTS board membership, which have energized them and made them part of our society. So we have matured into adulthood. In these 3 decades, we really achieved quite a bit. We have changed from a clinically focused organization to a trauma system focused organization. In other words, the complete facets of trauma and acute care. We have changed from a Congress-centered society to a society with Congress. We also were a nomad society, going from place to place with annual congresses with frequent migrations. And now we have a university-based society based in VCU. Now I'm going to show you a few of our architects that have been instrumental in bringing about this care. Of course, Dr. Aurelio Rodriguez in his younger days here, and Ricardo Ferrara from Colombia,
in his younger days. David Hoyt here, Gomez here, who was actually one of our executive directors. This is Dr. Lucas, Dr. Ernest Moore, Francisco Holguin, and David Feliciano, much younger. Dario Birolini, who actually brought Brazil as a big supporter of the Pan American Trauma Society and has been in the forefront of bringing the Congress and bringing the society up to speed. This is Mickey Stein from Israel, who actually trained and did a fellowship in shock trauma with Dr. Rodriguez, who was a regular attendant for our congresses. And this is a younger version of me trying to learn from these huge folks here. Samir Raslan from Brazil, Alberto Garcia, David Ortega, again, Ricardo Ferrara, all in a very congenial, collaborative mode. And this is Mike Rhodes from North America. Kimball Mall, who all you all know, was the former executive director, always very much in attendance in our annual congresses. Juan Asensio, Dr. Rodriguez's dear friend, is Armando Becerra, of course, and Rodriguez and Dr. Ortega. Over lunch, a lot of discussions went on, both academic as well as non-academic, economic, etc. Here is Jorge Neira and Dr. Rodriguez. And of course, you cannot have an academic meeting without Dr. Maddox. So he was actually very much there year after year, giving us his pearls of wisdom and supporting us. Here he is talking to Dr. Ortega. And these are some of us who actually had some official positions in the society. Dr. Samir Raslan, Dr. Kimball Mall, past executive director, past president. Same with Dr. Peitzman, Carlos Barba, who was a previous secretary. This is me, and of course, Dr. Gomez, the late Dr. Gomez, who actually was one of the executive directors of the society. Here, Dr. Peitzman and Dr. Puyana had the society for about 7 years, from 2003 to 2010, which really made a humongous amount of difference in terms of upbringing the society, improving the website, getting collections from all the members, and so on and so forth. They have done a human's role in bringing the society and keeping it alive. And we cannot thank them enough for all the work they did. Here's Susan Briggs and Dr. Dario Birolini. Again, she was a past president and very much in the society activities, and very much actually support of funds for terrorism and scholarships in that area. Here is Dr. Puyana. He's been a tremendous worker, tireless worker, sitting at the lonely booth in the congresses and talking to members, making sure they give their membership fees and so on. So he was a tireless worker. He was instrumental in bringing up the society to where we are today. And then we had a lot of cultural events to thank for. This is the Colombians dancing. It's of course Dr. Rodriguez entertaining the members, non-members, and the guests. Again, and there is a lot of congeniality, a lot of friendship, and a lot of dancing that went on to keep the culture alive. And if you didn't have a female partner, no problem. Dr. Dario Birolini dancing with Dr. Samir Raslan. And here are some of the pictures from other areas and other congresses. Felipe Vega and his wife here. And these are my Colombian mentors, Andres here, and Carlos Morales, Jimenez. And here is the inimitable Dr. Pacheco, who was our past president, who really was extremely supportive of the Congress and was constantly working for the betterment of the society. She actually held 2 congresses in Chile, and both were excellent congresses. We have to thank her for this. And this is our friend from Paraguay, who had the Congress in 2011. Dr. Skele and Sharon here,
And this is the dancing, of course. And this is a Brazilian compatriots, Dr. Martos, Sandro, Gustavo, and others here. They had this wonderful Congress in Campinas. We went back and back again and again to Brazil, including Maceió recently. And we're going to be going there again next year, I believe. And we went to Venezuela in Margaret Island in 2009. Again, a wonderful gathering. And you can see all the people that we know here, including Dr. Pacheco here, and Dr. Lombardi, Dan here, you know, Carlos Ordonez, Peitzman, Felipe, Jorge Neira, here is Mike Abutanos. And this is the first time I met this young fellow called Pablo Ottolino. He gave me his book of wonderful pictures and techniques in surgery, and I was flabbergasted by it. Even though I had an earlier edition, this even beat the earlier edition. And since that time, I realized that what a great asset Pablo is for the society. He has taken over our DQTs, and his camera work and surgical technique work is absolutely superb and incomparable. So thank you, Pablo. And one thing you notice in this picture is everybody's happy, everybody's laughing, everybody's having the time of their life. And that is exactly what we do in our congresses when we get together with all these friends from different countries. We share our knowledge, we share our jokes, we share our experiences, and we always have a collectively a great time with no politics, no hidden agendas. Everybody's out to help each other, and everybody's having a good time. So this is an important event that happened in 2012. That is a silver jubilee, silver anniversary. And you know from these Botero sculptures that this is Medellin. What a wonderful meeting that was. We had a great DQT here, the lab, and these are all the staff that taught the DQT. And here is Dr. Pacheco, Dr. Jimenez, who was actually the local organizing president, who was carrying on this meeting. It was a fantastic meeting. Dr. Abutanos was the secretary, and here is Dr. Puyana, who was the president that year. This was another important landmark in the history of our society. And we had a black tie dinner. It's never been done before, but we insisted that all the presidents be there. And I think most of them were there in a black tie. And this is Dr. Jimenez addressing the crowd. And this is actually my department chief, Dr. Neifeld. This is the VCU president who actually came to attend this Silver Jubilee and had a shared wonderful time with us. Here is Dr. Susan Briggs talking to him. It was a fantastic meeting. And here is the students of the DQT, all very happy, satisfied. And here is me again, sitting in the lap of Aurelio. I'm always doing that, apparently. And here are our colleagues, Carlos, Gustavo, this is Dr. Antonio. And these are all the presidents that the society had went through. Now up to 2017, 2019, 2020. And here we have everybody that you can recognize. I don't have to tell you the names of all these people, you know all of them. And each one of them has done a fantastic job of supporting the society and making sure that the society carries on and making sure that they achieve their goals. We're very lucky to have Felipe the last 2 years to carry us through this crisis of COVID. He conducted some beautiful virtual congresses last year and the year before. And we're expecting the same thing from Antonio. Antonio already has exceeded all expectations of his services to the society. And we can look forward to more from him. So in summary then, the PTS has come a long way with this family, even though it's a melting pot of different races, cultures, and nationalities. It definitely has improved patient care
not only in South America, but also in North America, all Americas, by interchange of ideas, expertise, educational courses, international fellowships, and observerships. And stimulate interest in our specialty, especially in the young people. It kindled flames of curiosity and leadership in these people. And other important thing I noticed is that it has become a venue for showcasing the brilliant experience and surgical ability of Latin American surgeons throughout the world. So I'm very proud of what it has done for the South American countries. And it created new paradigms that are applicable to South American countries. They have started initiating injury prevention strategies. Of course, not all of these are completely based on Pan American Congress and Pan American Trauma Society, but they have definitely helped a lot. And it is on the verge of addressing trauma system issues in these countries now. So that has been the evolution of this society for the last 35 years. And I'm very proud that I made a little small part of it. But now, so what? What now? Well, so now you follow the leadership. You got some brilliant leaders, as I summarize here: Tom Scalia, Carlos Ordóñez, Sandro Matos, Abutanos, Felipe Vega, Gustavo Fraga, brilliant leaders that can take the traditions of Pan American and make it even better. And you have brilliant young people that I see. I don't have to go through these names, you know all of them. I really think that they can really together accomplish a lot. So I think all of you, these young people, should take the leadership now and make sure that you realize completely the potential of this society. And I was reminded of this Reverend Otis Moss when Obama was running for president, told him, you and others are like you are responsible for the next leg of the journey. Folks like me can offer the wisdom of our experience. Perhaps you can learn from our mistakes, but ultimately it will be up to you to build on what we have done. So this is your society. Please own it, run with it. Thank you very much. Dr. Vaturi, you are a giant. Your legacy is tremendous, it's huge for the society. And like you mentioned, you are here together because of people, of physicians, or leaders like you. You mentioned that we like to be together. Every Congress, we are together laughing and having good times. And next year in 2022, we're going to have our Congress back in person. Hugs are allowed in Brazil, in São Paulo in July. In 2022 and 2023, the Congress is going to be in Colombia. I would like to ask Dr. Aurelio Rodriguez to comment on Dr. Raul Vaturi's presentation, to acknowledge everything he did for the society. And Dr. Rodriguez, please end this meeting today. Thank you very much, Antonio. I think what Raul has done for the society, as you said, is it is an amazing work with his assistant, Dr. Mike Abutanos, when the society has been and still is in Virginia. Maybe when I waste my time to talk, I will do in the details of the society, which is going to be a little bit funny, at the same time very emotional. But I want to thank Dr. Vaturi, which I met once upon a time many centuries ago in American College of Surgeons. We had two booths, you know, like posters, booths next to each other. Me, dark complexion, and other darker than me, Dr. Raul Vaturi, with even darker than us, Dr. I forgot what the name is, so another Indian doctor. And we have established conversation there. And since then, our friendship never ended. Raul has been artificer of many of the things. The more important things for me is the creation of that famous paper publication that I encourage everybody to read in the Journal of Trauma 2017, the 30 years of the Pan American Trauma Society,
the accomplishments and the future of the society. Please read it. It's in English and there is a translation in Spanish. Recently was published in the page of Dr. Tolino. So thank you very much, Raul. You are unique, as the Dr. Cowley used to say, we are unique. Well, you are very unique. We love you, despite you not known from the Americas. You are from India. We have nothing to do. Well, we have something in common. We both are called as Indians. So we are Indians. I'm an Indian too. But thank you, Raul. And thank you very much. As the Pedro Vargas, the famous singer, used to say, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Thank you very much. Thank you. So thank you all. And Dr. Vaturi, thank you for being joining this meeting since the first one. It's a pleasure, it's an honor to have you around. I see many faces here, many friends, and I'm gonna meet again September 1st with another good presentation and another good discussion. Thank you all. Nos vemos 1º de setembro a todos. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Antonio. Buenas noches. Thank you, Dr. Vaturi.